Buenas noches, compañero. El grupo está conformado por Elian Vanegas, Ana Petro, Emanuel Angulo, Steven Gutiérrez, Everson Vergara, Lady Ramos y quien les habla, Dade Larget. Hoy les hablaremos y les explicaremos un poco acerca de los siguientes temas que se presentarán en las diapositivas. Los primeros temas son los estadios importantes en el desarrollo de la humanidad. Primer punto, certeza de un proceso evolutivo y cambiante. Como sabemos, la evolución humana u homonización es el nombre que recibe el proceso gradual e histórico de cambio biológico de los ancestros primitivos. Este proceso tuvo inicio hace de 5 a 7 millones de años en el continente africano, con un ancestro en común entre el ser humano y los chimpancés. Cuando se habla de humano nos referimos al Homo sapiens, aunque son más aunque no somos los únicos integrantes de este género. Antes de nosotros existieron numerosas especies ya extintas que presentaban similitudes físicas y biológicas. La evolución humana comprende el surgimiento de las siguientes especies principales. Eh, el primero es el Australopithecus, que se caracterizó por ser los primeros en caminar erguidos. eh, Abandonaron la dieta vegetariana y empezaron a cazar. Dieron orígenes al género Homo y el esqueleto más conocido o famoso de esta especie es la famosa Lucy. La siguiente especie es el Homo habilis, quien fue el que desarrolló herramientas de piedra. Eh, Estos existieron en África hace 2.2 millones de años y tenían que los cráneos no superaban los 800 centímetros cúbicos. El Homo ergaster fueron los primeros en salir de África y fueron el eslabón de dos especies principales como lo fue el Homo erectus y el Homo hebranense. El Homo erectus se caracterizó por el hábito en, porque habitó hace 1.8 millones de años en África. Eh, ya aquí empezó el humano a ser un poco más civilizado, que ya empezaron a cubrirse con pieles de animales, cocían o cocinaban sus alimentos, domesticaron el fuego y tuvieron un cambio bastante notorio en la musculatura y en sus sistemas digestivos, como también ya estos tenían un lenguaje articulado. La siguiente especie es el Homo antecesor, que fue nuestro mayor representante con una mayor altura. Fue el primer eslabón del humano europeo. No se sabe si fue el único ancestro en común entre los humanos modernos. La siguiente especie es el Homo heidelbergensis, que su capacidad craneal estaba entre 1280 y 1325 centímetros cúbicos. Sus rasgos apuntaban más hacia el futuro y se trataría de nuestro ancestro directo. El Homo neanderthalensis, que habitó en Europa, este compartió época con el Homo sapiens y humanos de hoy en día poseen índices genéticos de él. Y por último, el Homo sapiens, que lo conocemos como el humano de común hoy en día. Se dice que él surgió, como lo conocemos, fue el ser humano surgió en dos tandas. La premoderna, cuyos cráneos no eran todavía del todo esféricos,
con una frente vertical y la bóveda alta, y aparecidos en África hace 315.000 a 100.000 años. Y luego está el humano moderno, que es dotado de comportamiento y fisionomía moderna, y cuyos primeros restos datan de 195.000 a 140.000 años. Esta especie habría sido oscura y habría lentamente conquistado el mundo entero, extinguiendo activa o accidentalmente al resto de especies del género Homo y dividiéndose en la humanidad que conocemos hoy en día. Continúa mi compañera Emanuela Angulo. Buenas noches, continúo yo con el segundo punto, origen de la humanidad. Hoy en día sabemos que muchas especies de homínidos homínidos, perdón, convivieron en África al mismo tiempo y se sospecha que las primeras herramientas quizás no fueron obra de los primeros humanos, sino de los ancestros de estos. Charles Darwin y Alfred Russell, a través del concepto de la selección natural, nos dio un marco para poder explicar quiénes somos y de dónde venimos los seres vivos del planeta. Pues estos dos grandes naturalistas plantearon su teoría en un momento en el que no se había producido los grandes descubrimientos del registro fósil africano o asiático. La fabulosa búsqueda del eslabón perdido se puso de moda cuando se pensaba que la evolución era lineal, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Ya nadie habla de eslabones, sino de especies, de cronoespecies que configuran un arbusto en el que pueden convivir distintas formas evolutivas del mismo o diferente género. Gracias a esto ha llovido desde entonces y cada vez más los descubrimientos y reflexiones que realizamos y que nos acercan a las respuestas, a pesar de la aparente complejidad de la evolución. Hemos luchado durante 3.500 millones de años, generación tras generación, contra la entropía, contra un entorno constantemente cambiante que nos obliga a readaptarnos una y otra vez a la búsqueda de un lugar en el pulse de la biodiversidad. Tras nuestro nicho ecológico como primates, los humanos deberíamos ser desde un punto de vista de las probabilidades estadísticas una especie arborícola fundamentalmente frugívora y esencialmente ecuatorial o tropical. En cambio, en tanto que únicos y últimos representantes de la subfamilia de los homínidos. Somos terrestres, bípedos y muy generalistas en nuestra dieta y ubicuistas, habiendo ocupado casi todos los biomas del planeta y además extremadamente inteligentes y tecnológicos. Los primeros homínidos evolucionaron a finales del Mioceno, entre aproximadamente 7 o 5 años antes de Cristo, y proliferaron en muchas variantes distintas, una de las cuales dio origen a nuestro género Homo. Si bien el título del primer homínido conocido cuenta con muchos aspirantes, cada vez está más claro que este antepasado tenía un aspecto simiesco, aunque ya era probablemente un bípedo a nivel facultativo, y permanecía parte de su tiempo en los árboles y parte en tierra firme. Un grupo especial, los que colonialmente llamamos Australopithecus, a partir de su género Australopithecus, y que evolucionó inicialmente en el Plioceno, muestra evidencias inequívocas de una locomoción bípeda en el suelo, restringida a ciertas partes de este en el centro y en el sur de África. La decena de especies de Australopithecus que se conocen diferían en tamaño, dieta y conducta, además de los ambientes en los que vivían. Los nuevos descubrimientos fósiles y analíticos ayudan a clarificar cuestiones existenciales sobre estos, a la vez que a planear nuevas preguntas destinadas a arrojar luz sobre nuestros orígenes y evolución temprana del linaje humano. La emergencia de nuestro género tuvo lugar en un momento en que se dieron las posibilidades medioambientales para que esto ocurriera. Los fósiles más antiguos remontan a hace 2.8 millones de años antes de Cristo, aunque es muy posible que el origen pudiera ser muy anterior, desde los años 1990. Algunos hallazgos fósiles de gran relevancia han puesto de manifiesto la idea de la existencia de múltiples especies de Homo
solapadas a partir de los 2 millones de años aproximadamente. Aunque de nuevo, es probable que esta diversidad fuera también anterior. Estos fósiles han sido identificados habitualmente como Homo habilis, Homo rudolfensis y Homo erectus, comprometiendo las ideas de la evolución a partir de una única especie de Homo. Otros fósiles de Homo y Australopithecus también señalan muchas más similitudes morfológicas de lo que se creía entre estos géneros, en especial en el momento del surgimiento del Homo. De este modo, el registro fósil parece indicar una cierta experimentación de las especies en función de las condiciones medioambientales. Tercer punto, origen de la civilización. Las primeras civilizaciones históricas surgieron en torno a las cuencas de los grandes ríos del Próximo Oriente. Fue en Egipto, a lo largo del río Nilo, y Mesopotamia, en las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates, donde se desarrollaron las primeras civilizaciones consideradas históricas. Según fueron pasando los siglos, otros pueblos o imperios fueron surgiendo sustituyendo a algunos de los existentes, de manera que hay que prestar atención también a los persas, los fenicios y los hebreos. En esta zona del creciente fértil, el hombre había descubierto la agricultura, las posibilidades que para el desarrollo de la agricultura proporcionaban el agua y la fertilidad de la tierra de los valles de estos ríos, hizo posible el aumento de la producción de alimentos. Con esto también creció la población y aparecieron los excedentes agrícolas que permitieron el intercambio de alimentos por otros productos, dando así lugar al nacimiento del comercio y el desarrollo y especialización en otros trabajos que no fueran el agricultor. Hasta el cuarto milenio antes de Cristo, los pueblos que habitaban en estas zonas habían transformado ya las pequeñas aldeas en ciudades, cuya organización supuso el nacimiento de una organización administrativa que se encarga de establecer leyes y normas para el buen funcionamiento de la ciudad. La necesidad de registrar los intercambios comerciales y de dar a conocer las leyes hizo posible el nacimiento de la escritura. Cuarto punto, aparición de la escritura y el lenguaje. Para unos estudios esto nació en Mesopotamia, para otros apareció en varios pueblos al mismo tiempo. Pues esto ocurrió hace 5.500 años al sur de Irak. Un contable para controlar las ovejas que salían con cada pastor introducía bolitas y conos de diferentes tamaños, llamados calculi, que presentaban las unidades decenas o centenas en una esfera de barro, llamada hulla. Al regresar la rompía para saber si faltaba algún animal, pero una mañana no tenía calculi suficiente y anotó el número de animales con marcas sobre la superficie de la hulla. No podía saberlo, pero la historia de la escritura había comenzado. Podemos imaginar esta historia gracias al hallazgo arqueológico en los años 20 de huyas con la descubierta en la ciudad de Uruk, al sur de Irak. Los descubrimientos permitieron averiguar también que hacia el 3100 a.C., los mercaderes de esta ciudad añadieron a las marcas de la hulla numerales con el símbolo gráfico de la mercancía. Animales, cereales, utensilios habrían de pasar 1.500 millones de años antes de que surgiera el primer alfabeto, pero la andadura acababa de empezar. Esta teoría es la más veraz hasta el momento, pues surge a raíz del hallazgo entre 1920 y 1930 en la antigua ciudad de Uruk. De los restos arqueológicos más viejos de esta materia, unas tablillas de escritura cuneiforme de Ceneus, uña, en latín, pero las raíces de este descubrimiento, como la de otros que revolucionaron nuestra historia, como el dominio del fuego o la agricultura, se unen en un pasado remoto. Los historiadores afirman que hace unos 300 o 200 años en el Homo erectus ya hablaba, que sus primeros balbuceos gráficos se iniciaron hace 30 millones de años con el arte rupestre, que a estos le siguió la protoescritura, rayas en huesos, muescas en bastones o nudos en cuerdas, surgida hace entre 20 millones de años y 6.500 millones de años, que se creó por la necesidad de numerar y que por último apareció lo que entendemos por verdadera escritura, un sistema de signos o imágenes que representan el lenguaje hablado. Todas las escrituras fueron en un principio pictográficas con signos que representaban cosas, el dibujo de un pan, por ejemplo, expresaban un pan, luego los signos se convirtieron en ideogramas y así el pan también podía indicar energía o fuerza.
y después combinando dos ideogramas llegaron a expresar ideas abstractas como comer, boca, más pan. Pero el sistema no servía para enunciar nombres propios ni elementos gramaticales. Fue ahí donde el ingenio humano tuvo que agudizarse para inventar el fonograma. ¿Qué es el fonograma? Son dibujos que representaban sonidos silábicos y que podían unirse para formar palabras, como por ejemplo un sol y un dado para indicar un soldado. Y así fue el inicio de los jeroglíficos egipcios, una combinación de signos figurativos y símbolos abstractos que fueron bautizados así por los griegos. Hierro sagrado o glifo grabado. Respecto a si se puede adjudicar a los sumerios la invención de la escritura, existen dos teorías. Pues una sostenible, que le da la idea de la escritura, aunque no los símbolos de un sistema concreto, y se habrían extendido paulatinamente desde ese foco mesopotámico hasta otras culturas cercanas. Y la otra, que es una hipótesis que define que tuvo más de un origen, ya que al otro lado del Atlántico se han hallado también caligrafías como la zapoteca, lo del Ixmoambas en México, en Oaxaca y en Tuxtla, respectivamente, la Rongorongo de la isla Pascua. Hasta la llegada del alfabeto, el uso de la escritura se limitaba a poblaciones de las cuencas del Nilo, Indo, Tigris y Éufrates. Pero con la difusión a gran escala de las letras fenicias hacia el 400 a.C., que los griegos adoptaron y perfeccionaron las civilizaciones situadas en el Oriente Próximo y el Mediterráneo, tuvieron mayor facilidad para entenderse entre ellas, archivar su historia o dejarnos el legado de sus creencias y religiones. Y las sociedades que perfeccionaron mejor sus alfabetos, los cuales fueron los fenicios, los griegos y los romanos. Y estas sociedades fueron las que alcanzaron el mayor desarrollo. Pero en sus escritos ni nos explican de dónde proviene la escritura ni quién la inventó, así que ahora se tendrá que esperar hasta futuros hallazgos para que nos aclaren este enigma. Les hablaré sobre las tres hipótesis que encontré sobre las escrituras. La primera, que fue la escritura egipcia, que es posible que se inspirara en la escritura sumeria, pero los egipcios reinventaron el lenguaje en toda regla y su caligrafía es ya más esquemática y abstracta. La segunda surgió en el Valle del Indo en 2300 años antes de Cristo, pues la civilización asentada en el Valle del Río Indo desarrollando una gráfica pictográfica distinta de la sumeria, pues la escritura se hallaba en papiros, huesos, marfil, bronce y cobre. Y que según John Marshall, que es el director de las excavaciones en Mohenjo-Daro, o el paleógrafo Asco Parpola, podía representar un dialecto arcaico aún hablando en el norte de la India y Pakistán. Consta de 425 signos y es muy alto para ser un alfabeto y muy bajo para ser un silabario fonético. Se cree que se trata de palabras de una sola sílaba. Y la última se la demos a los chinos, que hacia el año 1300 a.C. aparecen las primeras inscripciones chinas sobre huesos y caparazones de tortuga. En el Valle del Río Amarillo es posible que esta escritura surgiera de contactos con Asia Occidental, pero lo más de 7.000 kilómetros a través del Himalaya que se separaban ambas civilizaciones hacen la conexión improbable. El chino actual, con varios miles de signos de 2.500 a más de 50.000, en la actualidad es la más antigua forma de escritura que cuenta con una historia interrumpida desde su invención. Quinto punto, es el origen de la ciencia, y vinieron los refuerzos para sistematizar el conocimiento y se remonta a los tiempos prehistóricos y las civilizaciones del Neolítico. Pues el objetivo primario de la ciencia siempre ha sido y será mejorar la calidad de vida de los humanos. Disculpa, no pasó diapositiva. ¡Ay!
Disculpen. Origen de la ciencia. Como ya dije anteriormente, viene de los refuerzos para sistematizar el conocimiento y se remonta a los tiempos prehistóricos y la civilización del Neolítico. El objetivo primario de la ciencia siempre ha sido y será mejorar la calidad de vida de nosotros los humanos y también ayuda a resolver las preguntas cotidianas que tenemos día a día. Valga la redundancia. La historia de la ciencia documenta el desarrollo histórico de la ciencia, la técnica y la tecnología, así como la interrelación que han tenido las tres entre sí y con el resto de los aspectos de la cultura a nivel mundial, como son la economía, la sociedad, la política, la religión, la ideología, etc. En un sentido amplio, la historia de la ciencia existía en muchas civilizaciones desde antes de la era moderna. La ciencia moderna es distinta en su enfoque a la ciencia antigua y es la que define ahora lo que se entiende como ciencia en el sentido más estricto del término. La palabra ciencia se usaba para categorizar un tipo de conocimiento específico, más que para referirse a la búsqueda de dicho conocimiento en particular. La ciencia era el tipo de conocimiento que las personas pueden comunicarse entre sí y compartir. A lo largo de los siglos, la ciencia viene a constituirse por la acción e interacción de tres grupos de personas: los artesanos, los filósofos y los científicos. Y los primeros problemas de la disciplina de la ciencia son la definición acerca de lo que es la ciencia, que es un problema no historiográfico, sino epistemológico de filosofía o sociología de la ciencia. Su identificación o no con la ciencia moderna surgida de la evolución científica del siglo XXVII, el siglo XVII, perdón, estoy grabando. Un cuerpo de conocimiento empírico y teórico, producido por una comunidad global de investigadores, que es la comunidad científica, que hacen uso de técnicas específicas y reproducibles para observar y explicar los fenómenos de la naturaleza. Y sus objetivos serían el puro conocimiento, el autoconocimiento o la aplicación a finalidades de prácticas que mejoren la vida humana, la ciencia pura o la ciencia aplicada. Buena parte de este estudio de la historia de la ciencia se ha dedicado a la historia del método científico, con la ayuda en particular de la sociología de la ciencia, que estudiando las condiciones sociales en que tiene lugar de trabajo concreto de los científicos, reconstruir la forma en que se propone y se construye el conocimiento científico. A partir de que, desde el primer tercio del siglo XX, la propia ciencia dejara de ser determinista y se hiciera probabilística y consciente de sus propios límites y de la influencia decisiva del observador en la observación, cambió también la perspectiva sobre la teoría y la historia de la ciencia. A mediados del siglo XX, tres filósofos de la ciencia presentaron tres opciones distintas en la consideración de la naturaleza progresiva o no del conocimiento científico y su forma histórica de producirse. Karl Popper, el del conocimiento científico es progresivo y acumulativo. Ay, Dios mío, perdón. Con el que únicamente se puede considerar ciencia lo que puede ser cuestionado. Thomas Kuhn, el del conocimiento científico, no es necesariamente progresivo, sino una respuesta a las demandas sociales y en la mayor parte de los casos la ciencia normal. Es únicamente el constante esfuerzo para confirmar el vigente paradigma que únicamente cambiará por la revolución científica. Y Paul Feyerabend, del conocimiento científico, no es acumulativo o progresivo, sino inconsistente y anárquico o anarquismo epistemológico. En el último tercio del siglo se establecieron como disciplina especificada los estudios de ciencia tecnológica y sociedad, que insisten en la importancia del factor humano dentro del conocimiento científico y de la subjetividad sobre la anteriormente pretendida objetividad de los datos científicos, incluso los llamados hechos o datos más evidentes resultados de la observación que fuera de su contexto.
Carecen de valor especialmente desde la publicación y divulgación de los libros de Popper, de Kohn y de Feyerabend. Se han generado constantemente debates en las comunidades científicas y académicas, tanto en el ámbito de las llamadas ciencias duras como en el de las llamadas ciencias blandas. El de las ciencias físico-naturales y el de las humanidades y ciencias sociales sobre la naturaleza, significado, objetividad, capacidad analítica, sintética y predictiva de la ciencia, el cuestionamiento del objeto y la metodología propia de cada ciencia, las ventajas e inconvenientes de la especialización y el reduccionismo, las posibilidades de la interdisciplinariedad y las perspectivas holísticas y la relación del conocimiento científico con los conceptos de verdad y de realidad. Para concluir, la historia de la ciencia en la prehistoria es una subdivisión temporal de la historia de la ciencia que documenta el desarrollo de la ciencia, técnica y tecnología en la prehistoria. Y esta comienza desde el surgimiento de comunidades nómadas de Homo sapiens sapiens en diversos sectores geográficos y concluye con la invención de la escritura y el comienzo de la Edad Antigua. No se encuentran términos universalmente aceptados para calificar a la forma del conocimiento del hombre prehistórico. Y el inicio de la tecnología humana se reconoce con el dominio del fuego, que es la base de toda la tecnología y del cambio de la naturaleza por medio de la alteración de su entorno. Lo más natural es que como primer resultado obtuvieron un palo aguzado y con la punta endurecida, y que principio de la lanza y otras que dio principio a la lanza y otras herramientas. También surge la alfarería, que al observar el endurecimiento en determinadas condiciones de la tierra arcillosa sobre la que se organizaba el fuego. La cocción de los alimentos y el surgimiento del fuego son también consecuencias de este hito tecnológico. A lo largo de este periodo prehistórico también surgen y evolucionan las primeras herramientas y se desarrollan las primeras tecnologías de carácter empírico, basadas en el ensayo y error. La transmisión de estos descubrimientos durante este periodo es oral y por medio de pictogramas, que las primeras herramientas se elaboraron utilizando madera, hueso, marfil y piedra, y aparecen los primeros sistemas de numeración y cálculo en la ribera del Tigris y el Éufrates, así como también en Mesoamérica y en el Hindú, e incluso también las primeras anotaciones de observaciones astronómicas en diversas regiones del mundo. Es muy relevante recordar que la prehistoria tiene diferentes historicidades a través del planeta, pues donde el hito principal es el paso de la cultura oral a la escrita. En los tiempos prehistóricos los consejos y los conocimientos fueron transmitidos de generación en generación por medio de la tradición oral, y el desarrollo de la escritura permitió que los conocimientos pudieran ser guardados y comunicados a través de generaciones venideras con mucha mayor fidelidad. Y para terminar, con la revolución neolítica y el desarrollo de la agricultura, que proporcionó un aumento de alimentos y se hizo factible el desarrollo de las civilizaciones tempranas porque podía dedicarse más tiempo a otras tareas que la supervivencia. Ahora pasamos con mi amigo Dadel nuevamente. El origen del pensamiento. El pensamiento es una función superior del cerebro. Este se genera como una actividad especializada por un grupo de neuronas localizadas en el lóbulo frontal de la masa encefálica. De los procesos integrativos de máximo nivel, el pensar constituye la mayor expresión de alcance evolutivo del ser humano, como ente superior a todas las especies. Detrás de todo lo inventado, siempre ha existido una idea. La invención del carro, la construcción de una casa o la organización más compleja de cualquier sociedad son circunstancias que estuvieron precedidas por una idea que les causó. Como definición, el pensamiento es la aparición de una serie de ideas que se genera por una tarea o un problema. El origen de la sociedad.
Eh, la sociedad existe en la práctica desde el surgimiento de la vida más compleja. En la medida en que algunos individuos buscaron protección y estabilidad en la vida conjunta, formaron enjambres, colonias u otras formas de organización, algunas muy primitivas y otras más desarrolladas socialmente. En el caso de la sociedad humana, esta existe desde el inicio de nuestra especie, aunque inicialmente estuvo conformada más horizontalmente y centrada en la superficie o en la supervivencia de unidades familiares o interfamiliares mínimas, como las tribus. A medida del tiempo que transcurrió el tiempo, fueron haciéndose más grandes y más complejas, desarrollando nuevos modos de organización, de producción e intercambio. La sociedad humana surgió como una forma de comunidad tribal que compartía sus recursos y buscaba protección de los elementos y posibles depredadores. Pero gracias al lenguaje y al desarrollo cultural y tecnológico, lo que inicialmente fueron tribus u hordas humanas lograron integrarse y modificar radicalmente su forma de vida. Eh, el desarrollo de la universidad. El siglo XIII se le llama el siglo de las universidades, porque fue ahí donde los intelectuales, siguiendo con el espíritu de agremación de la época, se organizan en una corporación universitaria. La naciente universidad tiene o tenía eh, que luchar contra intereses políticos, religiosos, ya estos saliendo victoriosos y consiguieron tres privilegios: la autonomía, el derecho a la huelga y el monopolio de los grados universitarios. La universidad medieval, que fue una de las primeras universidades, tenía cuatro facultades, lo que era el arte, el derecho, la medicina y la teología, y otorgaba también títulos de bachiller, licenciado, maestro y doctor. Los métodos de enseñanza de la universidad medieval se pueden reducir a tres, los que eran la lección, la cuestión y la disputa. La evolución de los modelos económicos. La historia de la economía eh, viene desde el simple y local trueque que con el paso de los milenios ha acabado evolucionando en el complejo y globalizado capitalismo, pasando por otros modelos como el esclavista, el feudal y el mercantilista. Sabemos que la economía es tan antigua como la propia humanidad. Hace 5.000 años, cuando dos pastores intercambiaban una cabra por 5 gallinas, estaban haciendo economía. Desde entonces se han sucedido uno tras otro diferentes sistemas económicos, eh, el primero fueron los sistemas agrarios. En el principio, toda la actividad económica estaba circunscrita a la agricultura, la pesca y el pastoreo. No existía el dinero, todos los intercambios económicos se hacían mediante trueques, de modo que nuestros ancestros ignoraban lo que ahora o era una hipoteca o una empresa de trabajo temporal. Durante el siglo, las principales vías de comunicación y comercio fueron los ríos. Los que intercambiaban que se realizaban estaban basados en los excedentes de las familias y productos artesanales hechos a mano que sobraban. Estas constituían los principales núcleos económicos de las economías de subsistencia. Durante el Imperio Romano se produjo un aumento en la actividad comercial. Si bien no era muy eficiente, pues todas las mercancías se enviaban a Roma y desde allí se distribuían a los confines del mundo. El segundo sistema es el sistema feudal. Con el derrumbamiento del Imperio Romano se produjo una gran vertebración de las actividades económicas. El concepto de imperio protector con fronteras bien definidas se vino abajo y los campesinos principales generadores de riqueza
que se conocen ahora como los agricultores, se mudaron al castillo más cercano para protegerse de las hordas de invasores y los saqueadores. Eh, Cada señor feudal protegía un número determinado de vasallos que trabajaban en las tierras. Estos trabajaban a qué? A cambio de la protección que les entregaba y a cambio de la protección. Estos trabajadores le entregaban una cantidad anual de sus cosechas al señor y a la iglesia. Esto era como lo que se conocía como diezmo, por equivaler a la décima parte de la cosecha. Durante esta época, el comercio se reducía a ciertas ferias de carácter anual donde se compraban y se vendían artículos artesanales. A finales de la época feudal, comenzó a surgir una nueva forma de producción de riqueza, diferente a todo lo conocido hasta entonces, y se basaba en la aportación de un cierto valor añadido a las mercancías. Hablamos del gremio de artesanos precursores de las fábricas. En esta etapa, los ricos debían purgar su condición de privilegio mediante la entrega de limosna, y el cobro de intereses se consideraba una blasfemia. Tercer sistema, que es el sistema mercantilista. Conforme a los tiempos avanzaron y las hordas invasoras se redujeron, su flujo o las ciudades comenzaron a crecer fuera de las murallas y comenzó la disfunción de la moneda, la letra de cambio y los pagarés. Con ello, el ser rico no estaba mal visto, ya que si él trabajaba, dignifica, si el trabajo dignifica, la riqueza como producto del trabajo era igualmente digna. Surge una nueva clase social entre los campesinos, la nobleza y el clero. La burguesía, aupada por el comercio, con todos estos cambios, el cobro de interés dejaba de ser un tabú. Se entiende que el que presta corre riesgo de que no le devuelvan el dinero, de modo que el interés se entiende como una compensación a dicho riesgo. Además, el que presta dinero tampoco puede utilizarlo de otra, o sea, en otra cosa. Así que el cobro de interés se ve legitimado una vez más por lo que se conoce como lucro cesante. Gracias. Ya, mano. ¿Ya terminaste? Ya, ya. Eso lo recortas, ¿oíste? Sí, sí, ya solo recorta y ya. Estaba concentrada con Dale, dale. Bueno, Dale. entonces mira, esa grabación creo que me la mandas ¿por Por el dónde? correo. Pásame tu correo. Pero mira, sí me la puedes enviar por el propio correo, no la puedes convertir en ¿cómo es que? En algo de Drive y yo ahí me lo envías y yo lo descargo. Por eso te la envío por el correo. Eso queda en el drive y yo te envío el correo. Ah, bueno, dale, dale. Bueno. Una noción biológica y antropológica de lo que somos. Somos parte de la diversidad del planeta. La biodiversidad es la variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente y comprende la diversidad dentro de cada especie y de cada ecosistema. En nuestro planeta podemos encontrar una enorme diversidad de especies, animales, vegetales, los cuales componen la biodiversidad del mundo. Los seres humanos somos parte de ella.
pero no sus dueños, ya que si dañamos este delicado equilibrio, nuestra vida y la de todas las especies se afectaría. ¿Pertenecemos al reino animal? Muchos científicos consideran que el hombre forma parte del reino animal por ser bípedos, con pelos en todo el cuerpo y los ojos situados en la frente de la cara, como en muchos mamíferos. Todo esto pase a que existen diferencias entre humanos y animales. Como ve, científicamente se considera que el ser humano es un animal por su evolución y características y capacidades. Los seres humanos son animales más inteligentes, somos los animales más inteligentes del ser humano, del reino animal en pocas palabras. Somos mamíferos, la especie humana está incluida en la clasificación del reino animal, en las clases de mamíferos, ya que posee todas las características generales de esta clase. Somos animales humanos. Las personas somos animales, pues presentan todas las características propias de este grupo, de la misma forma que son también mamíferos y primates. Una noción biológica y antropológica de lo que somos. Poseemos una inteligencia desarrollada. Pues hasta hace poco tiempo se creía que nuestro cerebro no se desarrollaba como en los años, pero las últimas investigaciones nos dicen que no es así. Pues nuevas neuronas y nuevas conexiones se desarrollan continuamente y sabemos entrenarlas, nuestra inteligencia. Pues desde que el hombre comenzó a pensar, ha tratado de conocer su origen, su cuerpo y desde hace poco su mente, como son hasta mediados del siglo XX. Pues casi no se hablaba de inteligencia, su conocimiento se limitaba mucho, hasta un pocos círculos, pero en los últimos años hay una tendencia del hablar con frecuencia de este atributo en todas sus partes. Pues, si bien la inteligencia se considera como un potencial en gran parte heredado, lo cierto es que podemos entrenarla como cualquier otro órgano de nuestro cuerpo y pues podemos aprender a pensar de forma adecuada a cada situación. Con entrenamiento mejoramos pues nuestras habilidades intelectuales y también obtendremos un mejor rendimiento de nuestra capacidad intelectual o de inteligencia. Por lo tanto, tenemos la capacidad de pensar, pues el pensamiento es lo que caracteriza al ser humano. Es la capacidad que ha generado todas las consecuencias de la cultura y la civilización creadas por nuestras especies. Pero aparte de los avances colectivos, pues también nos sirve para gobernar nuestras vidas personales, para reflexionar sobre lo que queremos, lo que necesitamos, lo que podemos y los pasos a dar para conseguirlo. Pues de todos los seres vivos, solo los seres humanos son animales racionales, lo que pone de manifiesto la superioridad racional de la humanidad como diferencia específica sobre la animalidad como género próximo, compartido con los demás animales. Podemos tener conciencia racional prospectiva. Pues, a lo largo de nuestras vidas, sí es inevitable enfrentarnos a una gran cantidad de decisiones en numerosos ámbitos, los cuales serían... Seguimos entonces con la cultura. Se llama cultura al modo de hacer las cosas propio de una comunidad humana, por lo general determinado por sus características singulares de tiempo, espacio y tradición. Así, al hablar de cultura, lo hacemos también de la manera de ver la vida de una comunidad humana, su modo de pensar a sí mismo, de comunicarse, de construir una sociedad y una serie de valores trascendentes, que pueden ir desde la religión, la moral, las artes, el protocolo, la ley, la historia y la economía. Según algunas definiciones, todo lo que el humano hace es cultura. La cultura es lo que nos permite sentirnos parte de un grupo, aquellos que nos vuelve parecidos y aquellos que nos unen.
Algunos afirman que los animales también tienen cultura, ya que comparten un lenguaje y una serie de códigos y valores que les permiten sobrevivir. Por el contrario, otros opinan que la cultura es solo propia del ser humano, ya que este es el único capaz de crearla. Las distintas culturas que hay alrededor del mundo son las que dan a los humanos el privilegio de tener una identidad cultural. Dentro de las culturas más populares del mundo tenemos 4, que es la cultura occidental, que se encuentra en Europa, América y Australia, que habla principalmente inglés, español y francés. Son sociedades dinámicas, pero hay muchas diferencias sociales. Está la cultura islámica, que encontramos en el norte de África, en muchos países de Asia y en diferentes zonas de Europa. Es inseparable de la religión islámica y por lo general habla el árabe. Tenemos también las culturas africanas, ubicadas en África y África del Sur. Son culturas de origen tribal, su religión está relacionada con la naturaleza y tiene muchos recursos naturales. Y por último tenemos las culturas orientales, que son pertenecientes al centro y este de Asia, China y India. Son culturas muy antiguas que en su mayoría desempeñan religiones como el hinduismo y el budismo. Se habla diversos idiomas como son el hindú, las lenguas chinas y japonesas. Cada una de estas culturas tiene tradiciones y costumbres que le dan identidad a un lugar y a sus habitantes. Todas las sociedades están acostumbradas a ciertos comportamientos específicos, el cual puede variar de manera notoria de una región a otra dentro de un mismo país. Esto es debido a que dentro de cada cultura existen subculturas que forman parte de su diversidad. Debido a su historia colonial, la cultura colombiana es muy similar a la de otros países latinoamericanos. Hoy en día, Colombia es una mezcla de costumbres y tradiciones europeas debido a que estos fueron quienes nos colonizaron, los africanos debido a los que en ese entonces llamaban esclavos que trajeron a América y los indígenas que eran quienes se encontraban acá. Esto se ve reflejado a través de la música, el arte, la literatura y las relaciones con la naturaleza. Por eso se dice que Colombia es un país multicultural y multiétnico, debido a la gran diversidad de costumbres, de culturas y de etnias. Ahora pasando a las creencias, mitos y leyendas, encontramos que una creencia es una actitud mental que consiste en la aceptación de una experiencia, una idea o una teoría, y considerándolas verdaderas sin que medien ni haga falta demostraciones argumentativas empíricas. Es decir, que es aquello que decidimos creer y afirmamos sin que tengamos el conocimiento o las evidencias de que esto sea o pueda ser cierto. Pasando entonces a mitos y leyendas, se dice que en el pasado siglo XX, un historiador francés de nombre Georges Duhamel dijo que un país sin leyendas se moriría de frío y un pueblo sin mitos está muerto. Esto se puede interpretar de manera que los mitos y las leyendas son parte del arraigo del pensamiento, de la esencia humana en su condición de pensante y actores de la historia de la vida. Entonces, los mitos son relatos de personajes o sucesos fantásticos para explicar un aspecto de la realidad de manera simbólica. Sus personajes son simbólicos o ficticios, mientras que las leyendas son relatos de personajes o sucesos fantásticos para explicar un acontecimiento con un contexto real. Sus personajes suelen ser reales o basados en personajes reales. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la importancia de los mitos y las leyendas? Pues que estas ofrecen la posibilidad de descubrir los mundos imaginarios y reales de las culturas funcionales de los sonidos de la tierra. Conocer los mitos y las leyendas propician el respeto y el conocimiento del patrimonio común que heredamos de nuestros antepasados, pertenecientes a todas las culturas de la diversidad humana. Ahora pasando a ambiente. El ambiente podemos definirlo como aquello que nos rodea, aquellas circunstancias en las que nos encontramos. El ambiente es un entorno social en sí mismo, es un marco de sistemas dinámicos de relaciones, elementos de interrelaciones. Es tanta su influencia en la vida que hasta condiciona las diversas formas de actividades en que se desarrolla. Del mismo modo, cada forma particular de vida humana imprime su sello en el entorno social, muchas veces lo modifica.
Cada sujeto es un sujeto inmerso en una circunstancia, en un contexto determinado, donde el otro reconoce o desconoce sus necesidades y las significa positivo o negativamente. La conducta de un sujeto no puede ser comprendida sin el contexto social en que se ha desarrollado, con el que interactúa. Entonces, la importancia del entorno social es tal que constituye un universo de experiencias y significaciones que impulsan el crecimiento y la evolución personal o que aplastan y oscurecen el florecimiento de cualquier íntima ilusión o proyecto personal. El entorno social es de gran importancia para nosotros. Creo que es el lugar que nos determina qué vamos a hacer. No se puede decir que una persona que crezca en un lugar donde haya mucha violencia va a tener las mismas oportunidades que una persona que crezca en un ambiente sano, con muchas oportunidades. Pero cabe destacar que lo que queremos ser, a donde queremos llegar, aunque el entorno social entra mucho en ello, afecta mucho, también depende de nosotros, de lo que queremos ser, de lo que queremos convertirnos. Ahora pasando a las interrelaciones socioculturales, decimos que las relaciones sociales interpersonales de alguna manera establecen las pautas de la cultura de grupos y transiciones a través de procesos de socialización. Estas fomentan la percepción, la motivación, el aprendizaje y las creencias. Dentro de este grupo denominamos relaciones sociales nos encontramos con los siguientes tipos de relaciones: las de amistad, las de familiares, laborales, entre otras. La socialización modifica, adapta y retroalimenta la conducta de un intercambio de creencias, reglas, aprendizajes, motivación y percepciones. El hombre, como ser social, necesita establecer condiciones con su entorno, razón por la cual la psicología insiste en el desarrollo de la inteligencia emocional y el fomento de la integración en la sociedad, para facilitar las habilidades sociales y actitudes positivas. Ahora, pasando a esto, podemos saber si pasamos al aislamiento y nos preguntamos si un ser humano puede vivir aislado. Pues Aristóteles respondió acerca de esto diciendo que el hombre es un animal social que se desarrolla sus fines en el seno de una comunidad. Entonces, el ser humano puede vivir aislado de los demás. La sociedad es la cuna del ser humano. Es por medio de ella que nosotros nos desarrollamos como tal. A pesar de definirse como el ser más perfecto, entre comillas, tiene carencias que lo limitan y lo hacen vulnerable y sensible. El ser humano es el único animal con racionamiento y sentimiento, por eso mismo necesitamos de los demás, necesitamos expresar nuestros sentimientos y ser escuchados, necesitamos también ser valorados. Además, todo lo que hacemos es mejor cuando trabajamos en equipo, ya que dicen que los cabezas trabajan mejor que una. Ya cada uno tiene un rol y una sola persona no puede interpretar todos los roles que hay en una sociedad. Entonces, a través de la comunicación, el ser humano aprende a expresarse, se relaciona, se transforma, aprende, piensa y trasciende. Es importante recordar que no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Algunos días puedes deleitarte con estar solo o quieres sentir un espacio para ti mismo, pero en otras ocasiones, a pesar de que no estemos rodeados de muchas personas, nos sentimos solos. Y es que aquí viene que lo que provoca la soledad es la falta de precisidad de conexión social, que en general es un desajuste entre nuestras expectativas de la red social y la realidad en que nos sentimos parte de un grupo. Está bien a veces estar solo, pero no está bien que esto se haga continuamente, porque aunque a veces podemos optar por estar solos por decisión propia, un aislamiento excesivo puede resultar nocivo para nuestra sensación de bienestar emocional. Pensar demasiado tiempo a solas puede desencadenar sentimientos de ansiedad y depresión y puede hacer que nos resulte más difícil hacer acopio de energías para buscar la felicidad y sentirnos a lo que hacemos. Sentirnos bien estando solo en cierta parte está bien, pero si se vuelve muy continuo, muy monótono, esto estaría mal. Tenemos que buscar estar en otras personas, ya que, como habíamos dicho, el ser humano es un ser sociable que necesita de las demás personas. Gracias.
Factores distintivos del animal humano. Identidad cultural. La cosmovisión es como una persona o una sociedad ve el mundo de manera general, incluyendo los ámbitos políticos, económicos, sociales y religiosos. Una de las maneras de ver el mundo es el materialismo constructivista. Este se puede considerar que está muy extendido entre las personas que tienden una forma científica. Consiste en ver toda la realidad desde la experiencia de la bioquímica y la física anatómica. Desde hace 2 siglos, las ciencias modernas han descubierto en sucesivos pasos la composición del mundo material, tanto de la materia inerte como de la materia viva, y han llegado a la conclusión de que todo está compuesto de lo mismo. Esta idea ha sido reforzada por la teoría del Big Bang, que habla de un origen común del universo y de un despliegue de toda la realidad, visible a partir de una enorme concentración de energía primitiva. Otra de las teorías, otras de las visiones de cómo las personas ven el mundo es el naturalismo vitalista. Esta segunda cosmovisión es muy antigua y siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Su punto de referencia es el fenómeno de la vida, especialmente los impulsos vitales. Percibe el mundo como algo vivo y en movimiento. El animismo antiguo, que todavía pervive en muchas culturas primitivas, ve vida y almas en todo lo que se mueve: los ríos, los mares, los volcanes, la tierra, las nubes, los astros, etc. En general, toda la naturaleza en su conjunto, y la tierra se nos presenta en movimiento y por tanto viva. Todo tiene alma. También las religiones telúricas, que divinizan la naturaleza, las contemplan como un inmenso ser vivo. La diosa madre tierra es un ser que todo lo abarca. Otra teoría de cómo ven el mundo es el todo como un espíritu. Esta es otra forma muy antigua de concebir el universo que proviene de las religiones orientales. Está presente en el hinduismo y de una manera casi filosófica caracteriza el budismo y el taoísmo. La experiencia básica de esta cosmovisión es la meditación trascendental, es decir, la penetración en las profundidades de la conciencia. Cuando se vive esta experiencia, se perciben de alguna manera las dimensiones inmensas del universo espiritual, especialmente en la esfera cognoscitiva. Otra manera de ver el universo es el universo personal, Dios y los hombres. La cosmovisión cristiana no se basa directamente en una experiencia, sino, según la presenta, en una revelación divina. Se acepte o no la existencia de esta revelación, hay que reconocer que ha permitido mirar las realidades del universo con ojos nuevos, y que nuestra idea del universo personal, de lo que es el hombre y su dignidad y de lo que son las relaciones humanas, se basan en ellas. Estas son solo 4 de las maneras de ver el mundo, pero hay muchísimas más con las que las personas se identifican. La cosmogonía es la narración mítica o modelo que pretende dar respuesta al origen del universo y de la propia humanidad. Una de estas es la creación maya. El Popol Vuh es la historia de la creación de los mayas. El Popol Vuh significa libro de la comunidad. Narra el relato de la creación maya, los cuentos de los héroes gemelos y las genealogías y derechos de la tierra quiché. Esta historia, los creadores, corazón del cielo y otras 6 deidades, incluyendo la serpiente emplumada, querían crear seres humanos con corazones y mentes que pudieran llevar la cuenta de los días. Pero sus primeros intentos fracasaron. Cuando estas deidades finalmente crean humanos, usando maíz blanco y amarillo que podían hablar, ellos quedaron satisfechos. En otro ciclo épico de la historia, los señores de la muerte del inframundo convocaron a los héroes gemelos a jugar un memorable juego de la pelota, donde los gemelos derrotaron a sus contrincantes. Los gemelos subieron a los cielos y se convirtieron en el sol y la luna. A través de sus acciones, los héroes gemelos prepararon el camino para la siembra del maíz, para que los seres humanos vivieran en la tierra y para que la cuarta creación de los mayas fuera real.
Otra es la creación según la Biblia. La Biblia es el libro más vendido de la historia. Es un conjunto de libros religiosos que transmiten la palabra de Dios y que sirven como base de las religiones judías y cristianas. Uno de los acontecimientos que aparecen en este libro es la versión de la creación del mundo, como Dios constituyó el mundo en unos pocos días. La parte de la Biblia donde se habla de la creación del mundo es el llamado Génesis. El Génesis es el primer libro del Pentateuco y por lo tanto también es el primer libro del Antiguo Testamento y del Tanaj judío. En el primer día Dios creó los cielos y la tierra. Al segundo Dios creó el cielo. Al tercer día Dios creó la tierra seca. Al cuarto día Dios creó las estrellas y los cuerpos celestes. El quinto día Dios creó a todas las criaturas. El sexto día Dios creó a todas las criaturas que viven en tierra firme. El séptimo día Dios descansa. El quinto día Dios creó a todas las criaturas. El sexto día Dios creó a todas las criaturas que viven en tierra firme. El séptimo día Dios descansa. Otra de las teorías es la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang o teoría de la gran explosión es la teoría del universo más extendida a día de hoy entre la comunidad científica. Explica el origen del universo, entendido como espacio-tiempo, desde un principio en el que toda la energía estaba concentrada en un punto diminuto de un tamaño más pequeño que un átomo. En un momento dado, esta singularidad colapsó, liberando toda la energía contenida y dando origen al universo que se habría estado expandiendo desde aquel momento hasta nuestros días, y continuará haciéndolo a menos de que la fuerza de la gravedad sea lo suficiente poderosa como para frenarla. Otra es la teoría inflacionaria. Esta es la teoría inflacionaria o teoría de la inflación cósmica. Continúa con el modelo de la expansión cósmica propuesto por la teoría del Big Bang, y en este caso su objetivo es dar una solución al problema del horizonte. El problema del horizonte es, como se conocen en astronomía, el problema planteado por la distribución homogénea de materia en el espacio cósmico. Según los modelos teóricos, todo parece indicar que esta realidad es un hecho poco probable, pero que de facto así es. La teoría inflacionaria, que en realidad son un conjunto de teorías relacionadas entre sí, aportan la solución a este problema, demostrando que es una posibilidad perfectamente real. Teoría del estado estacionario. Una de las teorías del universo más llamativas que podemos encontrar es la teoría del estado estacionario. Esta teoría sostiene que el universo es la entidad perfecta y que a pesar de que está en expansión, está en perfección, entendida como una porción de densidad constante. No varía gracias a la creación constante de materia, aproximadamente un protón por cada kilómetro cúbico que el universo crece. De este modo, la visión del cosmos por parte de un observador externo no sería estacionaria o constante, ya que el universo siempre estaría al mismo valor desde una relación de densidad y espacio-tiempo. Teoría del universo oscilante. La teoría del universo oscilante propone un universo cambiante en procesos cíclicos. Estos procesos cíclicos estarían compuestos por un Big Bang, seguido por una expansión que terminaría finalmente en un Big Crunch. Quedaría a su vez un nuevo Big Bang y el universo comenzaría de nuevo. Se trata de una teoría que actualmente la mayor parte de los astrónomos han descartado, aunque todavía continúa siendo una teoría bastante discutida. Teoría de la creación. La última de las teorías del universo que ha sido propuesta es la teoría de la creación. Esta teoría procede de ámbitos más cercanos a la religión o a la filosofía y se puede presentar de forma variada en todos los casos. Se basa en que el origen del universo no estaría en sí mismo, sino en una entidad externa a este que en la mayoría de las veces se le denomina Dios. Aunque se trata de una teoría que no pertenece en exclusiva a la religión, ya que por ejemplo Aristóteles ya la afirmó en su época, sosteniendo que el mundo era una creación de un ente supremo que denominó primer motor. Hoy en día, haciendo uso de la tecnología y de las ciencias modernas, no ha sido posible obtener ninguna prueba tangible que confirme esta teoría, por lo que se trata de una teoría que ha quedado relegada al ámbito de la fe más que al de la ciencia.
La composición racial. Vamos a hablar primero de la región de las Américas. Se caracteriza por ser multiétnica y multicultural. En ella coexisten los pueblos indígenas que reciben distintas denominaciones o conceptualizaciones según los países, los afrodescendientes, los romaníes y los miembros de los grupos étnicos, lo cual implica reconocer realidades y necesidades diferentes, tanto en los países de la región como dentro de los mismos. En América Latina, Brasil y el Caribe, los pueblos indígenas tienen una población aproximadamente de 50 millones de personas y alcanza alrededor de 8 a 10% de la población. Por su parte, la población afrodescendiente se estima que está alrededor de 120 millones de personas. Existen más de 700 pueblos indígenas, cada uno con una cosmovisión y una cosmogonía particular, que configuran universos únicos y por lo tanto maneras de ser y estar en el mundo y en un territorio particular. Los pueblos indígenas de la región hablan más de 500 lenguas distintas, casi una cuarta parte de las cuales son idiomas transfronterizos usándose en 2 o más países. En Asia encontramos los Akha. Son un pueblo de origen mongoloide que habita el sureste asiático, es decir, Birmania, Laos, Tailandia, Vietnam y China. El pueblo Karen vive en el sur de Birmania, formando una comunidad de unos 4 millones de individuos. Otro pueblo es el pueblo Mon o Miao. Es otro de los muchos grupos étnicos que componen el enorme mosaico de naciones del sureste asiático. En África, el Cenufo son un grupo étnico que se localiza en África Occidental y que se reparte entre los estados de Malí, Burkina Faso y Costa de Marfil. Los Tuareg son uno de los pueblos seminómadas más reconocibles entre los que viven en el desierto del Sahara, el norte del Sahel. Los Bahara son otra de las etnias del África Occidental, localizadas sobre todo en Malí, aunque también en otros países limítrofes como Guinea, Senegal o Burkina Faso. Los Masáis son una de las etnias más conocidas y populares de todo el continente africano, una población cercana al millón de individuos que se reparte entre los estados de Tanzania y Kenia. En Europa, el pueblo rom son conocidos con distintos nombres, singarazos o romaníes, por ejemplo. El pueblo gitano es uno de los más extendidos alrededor del mundo. También aquí existe el pueblo armenio. Bueno, hablemos un poco de la colonización. La colonización es la acción de dominar un país o territorio por parte de otro. El proceso de colonización puede ser de carácter político, militar, cultural, económico o presentar otras manifestaciones, así como desarrollarse de forma violenta o pacífica. Podemos hablar de la colonización española para que nos quede más claro este concepto. La colonización europea del continente americano fue un proceso histórico de apropiación y ocupación de los territorios ultramarinos recién descubiertos por Colón en el año de 1492 por parte de las grandes potencias europeas. Los principales interesados en el reparto del llamado Nuevo Continente fueron el Imperio Español y el Imperio Portugués, y posteriormente el Imperio Británico, Reino de Francia y los Países Bajos. También existieron iniciativas mucho menores de parte de Alemania, Dinamarca, Suecia, Rusia, Italia y Escocia. Este proceso se inició a finales del siglo XV y culminó con las numerosas guerras de independencias americanas en el siglo XVIII, que dieron origen a un conjunto de jóvenes repúblicas autónomas cuyo destino era convertirse en los actuales países americanos. En una línea general se entiende por colonización del continente americano el conjunto de 2 etapas distintas. La conquista de América, que es el periodo de violentos enfrentamientos entre los invasores europeos y los distintos numerosos pueblos aborígenes americanos, con el imperio azteca o el imperio inca, entre muchos otros. La otra es la colonización propiamente dicha, durante la cual se fundó una sociedad colonial dependiente de Europa y estructurada en base a clases raciales bien delimitadas, negros, indios y blancos. Ahora hablemos de la organización social.
Se denomina organización social a todos aquellos grupos conformados por un conjunto de personas que comparten opiniones, valores, visiones de mundo, intereses e inquietudes, con el fin de planificar estrategias para lograr objetivos y metas en beneficio de un grupo de personas o comunidad. En la sociedad actual el conocimiento toma principal relevancia por encima de las tradiciones factores de producción de tierra, trabajo y capital, pero el conocimiento por sí solo no produce nada, es decir, este producirá algo en la medida de que se adapte a una actividad dentro de las organizaciones y dentro de la sociedad misma. La organización debe responder a las necesidades cambiantes que le plantea la sociedad a partir de modelos que se adapten de forma rápida y eficiente a estos. Es decir, cada organización tendrá que aprender a innovar y la innovación debe ser organizada y con un proceso sistemático. Muchas gracias. Facultades humanas, inteligencia, Homo sapiens sapiens, aprender a aprender. Homo sapiens sapiens, el Homo sapiens, del latín homo, hombre, y sapiens, sabio. Hombre o ser humano es una especie del orden de los primates pertenecientes a la familia de los homínidos. También son conocidos bajo la denominación genérica de humanos. Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciar en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de una manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo con los propios objetivos y necesidades. La característica que asociamos el concepto de inteligencia como capacidad de solucionar problemas, de razonar, de adaptarse al ambiente, ha sido altamente valorada a lo largo de la historia. Desde los griegos hasta hoy se ha pensado que este conjunto de características que distingue positivamente a las personas les brinda un lugar especialmente en la sociedad. Esto se hace considerando incluso antes de que se comience a estudiar científicamente el concepto de inteligencia y a su medición. Hoy se conoce que la inteligencia o inteligencia existe en todas las personas en mayor o menor grado y también en animales no humanos. Psicomotricidad. Homo faber, aprender a hacer. Homo faber, de latín hombre que fabrica, es un concepto filosófico acuñado por Hannah Arendt que refiere a la capacidad humana para controlar el entorno a través de herramientas en condición humana. Arendt establece una división tripartita entre las actividades humanas de labor, trabajo y acción. Aprender a hacer supone una serie de conocimientos, habilidades y actitudes en un campo profesional determinado, que implica el conocimiento y manejo de técnicas, procedimientos y metodologías que dotan a la persona para saber hacer, un saber operar el conocimiento teórico que posee. El término psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales y simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse. Así definida, desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. Socioafectividad, Homo ludens, aprender a ser. El aprender a ser permitirá que la persona desarrolle aspectos tales como pensamiento crítico. Para llegar a él, el niño o la niña debe ejercitarse desde la infancia y debe brindar oportunidades para que pueda ponerlo en práctica y elaborar juicios propios, es decir, que adquiera autonomía. Homo ludens, hombre que juega, habla de un estado evolutivo del hombre que se diferencia del Homo sapiens y el Homo faber, su interacción primaria con el mundo que lo rodea a través del juego y acto lúdico. El concepto de socioafectividad hace referencia a lo social y a lo afectivo, y está basado en las relaciones de interdependencia de los seres humanos, en los cuales se observan varios niveles: el individual, el grupal, ya sea a nivel familiar, en la organización educativa o a nivel comunitario. Volatilidad, actos y fenómenos de la voluntad a aprender a actuar en la sociedad. La volatilidad es un concepto bastante usado en economía, que comprende la intensidad de los cambios de precios en una actividad, socialmente hablando, con la capacidad de cambios de opinión y
de división de acerca de la vida. Asimismo, comprendo la volatilidad como el cambio de nuestra voluntad sobre ciertos aspectos en las relaciones en sociedad.